Hoy es el día de las, los y les periodistas, entonces nuestras grosas, hablo en plural porque son muchas, van a ser las pioneras del periodismo en Argentina. Muchas de ellas ya fueron nombradas en distintas oportunidades de estas grosas, así que voy a hacer un repaso medio general. Hoy vale aclarar que es el Día del Periodista porque se celebra cada 7 de junio en conmemoración de la creación de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico patrio fundado por Mariano Moreno en 1810. Y en esta fecha en la que se homenajea a las grandes plumas de la Argentina, es interesante recordar a las pioneras de los medios de comunicación porque ellas desafiaron a los poderes instituidos que silenciaban y negaban a las mujeres y también hablaron cuando aún ninguna podía hacerlo y como siempre decimos y siempre ha pasado en estos personajes que contamos en cada martes de grosas, abrieron las puertas, abrieron el camino para quienes vinieron después. La primera de ellas es Petrona Rosende de Sierra, que fue periodista, poeta y docente uruguaya nacionalizada en Argentina, ya la mencionamos en este programa. En la ciudad de Buenos Aires fundó el primer periódico feminista, La Aljaba, y nombrado en alusión al estuche en el que las guerreras guardaban las flechas, se editó 2 veces por semana entre noviembre de 1830 y enero de 1831, por lo cual hubo un total de 18 ejemplares. El lema del diario fue «Nos libraremos de las injusticias de los demás hombres solamente cuando no existamos entre ellos». Otra de las grosas, porque Petrona fue también, vale mencionar, que fue la primera periodista conocida en el Río de la Plata, no solo en nuestro país, y que fue la que le dio lugar, espacio, impulso a las siguientes. Por ejemplo, también podemos nombrar a Juana Manso, que nació en 1819, también la nombramos en este programa y murió en 1875 en Buenos Aires. Escribió poesía y literatura e impulsó políticas educativas innovadoras, fundó y dirigió escuelas y también fundó y dirigió periódicos. Su vida osciló entre Argentina, Uruguay y Brasil en momentos en los que el país se encontraba en plena organización política y fue una luchadora por los derechos de las mujeres, defensora de la educación mixta y también, como ha pasado otras veces, terminó viviendo en el exilio y la pobreza. Y acá también aparecen otras 2 periodistas, las cuales no estuvieron en otras ediciones de Grosas, como son Clorinda Mato de Turner, quien el 1 de febrero de 1896 se publicó en Buenos Aires la primera edición de Búcaro Americano, periódico dirigido por la escritora y periodista peruana Clorinda Mato de Turner. Exiliada en Argentina desde sus 43 años, Clorinda siempre luchó por disputarle a sus compañeros varones el espacio en las redacciones. A sus 24 años ya escribía en El Recreo de Cusco, una revista semanal de literatura, artes y educación. En 1883 tomó la jefatura de redacción del diario La Bolsa y definió su agenda: agricultura, educación de la población indígena, situación y educación de la mujer y migraciones. Y 6 años más tarde se consagraba como directora de una de las revistas más importantes del país andino, El Perú Ilustrado. Allí publicaba Ave sin miedo, la obra que convierte a Clorinda Mato en la primera novelista peruana que inauguró la literatura de pueblos indígenas, y previo a la fundación de Búcaro Americano, la periodista escribió en los diarios más renombrados para la época en Buenos Aires, como La Nación, La Prensa, La Razón y El Tiempo. Clorinda también formaba parte de un grupo que empezó a cuestionar el rol de la mujer como un ángel del hogar y por tal motivo la profesionalización de las mujeres ocupó un rol central en la agenda de este nuevo diario Búcaro Americano. Y de la que no es ni madre ni esposa, ¿qué pretendéis hacer? Y es tan dolorosa verdad que el 60% de las mujeres que pueblan la tierra se encuentran en esta condición. Eso fue un artículo en el que la periodista incomodó al pueblo, por decirlo de alguna manera. El artículo se llamaba La mujer y la ciencia y lo publicó en enero de 1898.
Y otra periodista que vamos a mencionar hoy, podría mencionar muchas más, pero esto sería larguísimo, es Rosa Guerra. La Camelia fue otro de los primeros diarios que planteó la necesidad de que las mujeres accedan a la educación laica, inspirada en su compañera Petrona Rosende de Sierra. Rosa Guerra lo gestó en 1862, pero con una novedad que sería la autoría colectiva. Los 31 artículos que compusieron esta publicación fueron firmados por las redactoras, bajo el lema Libertad, no licencia, igualdad entre ambos sexos, y de hecho Guerra admitió que había fundado el periódico al tiempo después. En ese momento eran las redactoras y ni siquiera se sabía quiénes eran. No era fácil ser periodista mujer en esa época. Sus colegas varones muchas veces se burlaban de sus publicaciones o subestimaban su forma de escribir, pero sin embargo ella le supo disputar los espacios con altura. También colaboró en diarios como La Nación, La Tribunal y El Nacional. Y en el libro, meto una recomendación también, en el libro Mujeres de Prensa, las primeras periodistas argentinas, de Luisa Borowski, se destaca que en la Camelia la individualidad se evitaba y se respondía a razones políticas. En lugar de que una editora asuma la representatividad de las mujeres, es un colectivo el que escribe, que eso no era común para la época y te diría casi que no es común hoy. El periodismo prescinde de mujeres notables, reconocidas por sus dotes intelectuales, que la sociedad acepta casi como excepción confirmatoria de la regla. Todavía sin animarse a trasponer el entorno doméstico, desde su casa cada redactora se anima a transformarlo todo. Eso decía la presentación del periódico La Camelia.